especial. Gracias, en verdad, gracias. Nos han llenado de atenciones. Su saludo y cada palabra han sido muy especiales. Dios los bendiga. Iglesia, estamos de encargo ministerial. Es una verdad monumental. Es una realidad. Ustedes acaban de planificar, organizar y llevar a cabo una conferencia misionera de mucha significancia para todos. Todos fuimos muy bendecidos por la conferencia misionera, incluidos nosotros. Personalmente fui muy bendecido, porque cuando uno está en el campo misionero, siempre está aprendiendo más de las nuevas experiencias. Mi hija ahorita les participaba de algunas, el hermano Aaron nos participó de muchas. La historia de la iglesia está llena de historias de misioneros y misioneras. Los felicito de corazón. De verdad que hago un reconocimiento a la iglesia local con sus autoridades, a cada organizador, a cada persona que participó en eso. Intencionalmente traje esto porque lo voy a usar como una ilustración para expandir esa monumental verdad y esa realidad de que la iglesia está en cargo ministerial. Una expansión de esa verdad de la cual enseñé hace una semana es esta. Y agrego a mi tesis de la semana pasada esta tesis adicional. Los siervos al servicio de los propósitos de Dios siempre estamos en el ensamble, articulación y engranaje de equipos ministeriales para el servicio de Dios. Esto lo sustentaré a través de la enseñanza de hoy. Aquí tienen ustedes en sus pantallas el tema de esta enseñanza, para los cuales pido por favor que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 14. Ojalá todos pudiéramos tener una Biblia y bendecirnos con el contenido de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 14. Escuchen, la oración, y ahorita se refirió de manera muy especial el pastor Roberto a ella, y nuestra disposición agradan al Dios a quien servimos. Sé que la mayoría de los que están aquí, si no todos, conocemos acerca del monte Everest. ¿Alguien ha oído hablar del monte Everest? El monte Everest está en la cordillera del Himalaya, donde están los 9 picos más altos del mundo. Por supuesto, el monte Everest es uno de los que sobresale. Yo estoy convencido de que la oración y nuestra disposición son los montes Everest del ministerio en un servicio para Dios. Voy a ir leyendo por favor esta porción y ustedes no levanten sus miradas porque vamos a ser grandemente bendecidos con lo que hay acá. Versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Padre glorioso, esta es tu palabra, infalible, eterna, poderosa, Señor, y es luz para nosotros, para tu pueblo, para tu iglesia, para los ministros, para el evangelio, Señor. Ayúdanos a entender lo que hay aquí. Te lo suplico, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conocer la mente, el corazón y el obrar de Dios es fundamental para nuestro servicio para Él. Dios nos ha enseñado el proceso, el paso a paso para el ensamble, articulación y el engranaje de equipos ministeriales. Dios puso a Adán sobre la tierra y le dio a su esposa para que fuera su ayuda idónea. Recordemos que Dios le dio una gran responsabilidad a Adán. Hoy, por la gracia de Dios, yo tengo aquí a mi esposa y a mi hija, parte de un equipo maravilloso, parte de un equipo ministerial. Aquí tenemos a nuestro hermano el pastor Roberto con su esposa, tenemos a Natán y a Cristín, tuvimos a Paco y a Marilyn por 50 años. Ensamblaron, articularon y engranaron un equipo ministerial extraordinario. Hoy nos gozamos y nos valemos de él. Escuchen esto. Dios diseñó este proceso. De hecho, escuche esto. Dios envió en un primer momento de 2 en 2. Pablo y Bernabé fueron juntos. El Espíritu Santo los llamó para la obra. Y podríamos seguir. Y hoy vamos a hacer la trazabilidad de dónde se inició este proceso. En la enseñanza de la semana pasada, y hoy quizá esta es una extensión. La semana pasada yo les decía, hermanos, aquí hay 3 personajes en este texto que estudiábamos la semana pasada. 3 personajes principales, también los hay aquí, hay otros secundarios. Dios, del cual tendríamos que conocer mucho. Moisés, por favor, un gigante espiritual y ministerial. Y Josué, ¿qué decir? Hoy quizá vamos a conocer algo más de estos personajes. Escuche esto, les diré en la introducción, y así como ahora 8 días les daba un tic acerca de cómo estudiar la palabra de Dios, leerla, observarla, analizarla, reflexionar y aplicar. Hoy les daré este tic. Lo que tú no puedas decir en la introducción de una enseñanza, no lo vas a decir. Y te diré en la introducción de esta enseñanza qué hay acá. Aquí hay, escucha esto que te lo voy a decir. Aquí hay un plan estratégico que debemos implementar en nuestro ministerio para Dios. Este plan tiene 2 fundamentos: la oración y nuestra disposición. La oración, a su vez, tiene 2 principios fundamentales. ¿Cuáles son? La confianza en Dios y, escuche esto, otra cosa, la confianza en Dios, pero la dependencia de Dios. Hoy somos muy ligeros, mencionamos a Dios para todo y decimos que estamos confiando en Él. Pero en realidad muchas veces no lo estamos haciendo, solo lo estamos mencionando. La dependencia de Dios. Pero también te diré introductoriamente en esta enseñanza que aparte de la oración, la cual se lleva a cabo mediante 2 principios, confianza y dependencia,
la disposición. Pero esa disposición tiene 3 principios sin los cuales esta disposición no vale. ¿Cuáles son esos 3 principios? Escuche esto: la obediencia, la sujeción y la diligencia. Y aquí están en este texto. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Dios se agrada de la oración y de la disposición, y da de su gracia y nos da la victoria sobre el trabajo ministerial. Es lo que tenemos en este texto. Pero si venimos específicamente al texto, mis hermanos, y he aprendido y les quiero transmitir a ustedes hoy en esta enseñanza algo. La Biblia hay que leerla con sentido de propósito. La Biblia hay que leerla con creatividad, no que le aumentemos, no que seamos creativos. Lo que Dios quería que quedara ya está acá. Pero yo me ubico en el teatro de los acontecimientos y vivo este episodio. No la leo simplemente como una lectura más. Si venimos al texto, al que hemos leído, mira lo que encontramos. En el versículo 8 hay un acontecimiento real, una guerra. En el versículo 10, ¿qué encontramos? Un líder en acción, Moisés. Él leyó atentamente y dijo: estamos en guerra, vamos a la guerra. ¿Qué se necesita para una guerra? Guerreros. ¿Sabe qué acostumbraba a decirle el apóstol Pablo? No le decía a sus coequiperos de misión, amiguis. Él les decía: compañeros de milicia, combatientes por el evangelio. Moisés dijo, leyó la situación, hay una guerra, está bien, vamos a la guerra. Y escuchen esto: llamó a Josué, para su entonces un aprendiz, y le dijo: Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Nosotros subiremos al collado, voy con la vara de Dios, buscaremos el poder de Dios. ¿Y saben lo maravilloso que es esto? Es que en el versículo 10 dice: e hizo Josué como Moisés le dijo. Obediencia, sujeción y diligencia. Y escuchen esto. Aquí, en esta porción, vemos cómo se articulan 2 equipos ministeriales. Uno de oración. Moisés con Aarón y Hur subieron a un monte a orar, a pedirle: Señor, estamos en esta guerra, tú la permitiste, Señor, suplicamos. Aquí enviamos a Josué y a varones que él escogió. Un equipo ministerial, escuchen esto, ensamblado, articulado y engranado para orar. Y un equipo ensamblado, articulado y engranado para actuar. La oración y la acción. El que ora y no actúa es un hipócrita, dijo alguien. El que actúa y no ora es un orgulloso. Pero qué maravilloso es cuando encontramos en el encargo ministerial que tenemos para Dios el ensamble, la articulación y el engranaje de equipos ministeriales. Sin ellos la iglesia no triunfará. Sin ellos la obra misionera no triunfará. La oración y la disposición agradan a quienes servimos a Dios. Escuche esto. Como les enseñaba hace una semana, aquí como mínimo, y solo porque tengo un tiempo limitado, no diré más, pero aquí podemos observar en este texto, en este texto que lo he encarnado, porque yo he sido beneficiario de la gracia de Dios y del poder de Dios en el ministerio eclesiástico y en el ministerio misionero. Escuche que aquí encontramos 10 observaciones que son muy oportunas para este ministerio eclesiástico
mi hermano Roberto y todos los siervos. Primero, se presenta una guerra real. Una guerra real. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. ¿Saben cuál era el contexto? Este era el tercer mes en que había salido el pueblo de Israel de Egipto. ¿Saben qué había pasado? Todo un ejército, el ejército más poderoso del mundo para su entonces, había quedado sepultado en el mar. Pero Dios permite, porque este pueblo estaba en medio de una queja, que nos vamos a morir de sed, que nos vamos a morir de hambre. Dios dijo, bueno, les voy a mandar esta circunstancia para que se entretengan. Moisés pudo haber levantado la vara así como el ejército de Faraón quedó, pero Moisés leyó bien la situación. Esto es permitido por Dios. Pero ¿saben qué es un paralelismo cuando nosotros salimos del mundo, salimos de Egipto? ¿Saben que entramos en una guerra? ¿Saben que así como el pueblo de Israel estaba en dos situaciones, una de desplazamiento, salieron de Egipto, y otra de acoplamiento? Salimos a la tierra prometida, salimos desplazados y nos acoplamos, pero estaban en esa guerra en el tercer mes, acostumbrados a ya vivir como esclavos, estaban en medio de esto. Nosotros, cuando salimos del mundo, en cierta medida, tenemos complicaciones con nuestra familia, con nuestro entorno social, todo es un caos. En algún sentido tenemos una guerra espiritual, emocional, ministerial y hasta física. Es un paralelismo de eso. Pero escuchen, lo que tenemos aquí, 10 observaciones que las diré muy rápidamente, quedan en la grabación si no les queda tiempo de copiarlas. Primero, se presenta una guerra real. Vino Amalek, presentó y peleó contra Israel. Segundo, requiere un líder atento. Ustedes notan en el versículo 9, y dijo Moisés, ahí estaba el gran líder, el elegido por Dios, y dijo Moisés, se requiere un líder en acción, porque yo puedo hablar conmigo mismo y decirme a mí mismo, pero aquí tenemos un líder que actúa, y dijo Moisés, se requiere de un líder en acción, pero se requiere de un líder asistido. Dijo Moisés a Josué, pero se requiere de un líder asistido verdadera y realmente. Escuchen, e hizo Josué como le dijo Moisés. Tenía la asistencia de Josué, uno de sus asistentes, de sus escuderos más fieles. ¿Saben? Me sorprendía que un siervo de esta iglesia me dijo en estos días, al preguntarle ¿cuántos años llevaba en esta iglesia? Y me dijo 19. Le decía, hermano, Dios bendice tu fidelidad. Dios no bendice a turistas religiosos que se la pasan de iglesia en iglesia. Aquí está este hombre. Duró, de sus 110 años de vida, Josué, duró 100 años siéndole fiel. Y duró con Moisés muchos años. Todos los años del ministerio de Moisés, él estuvo ahí. Por eso, gozoso, Moisés le entregó el cargo. Pero se requiere o demanda de un líder que trabaje en ensamblar, articular y engranar un equipo que vaya a la guerra. Insisto, hay un episodio muy hermoso, está en Josué capítulo 5, versículos 14 en adelante, donde estaba Josué de rodillas orando y de pronto se le apareció un ángel, una teofanía, una cristofanía, y el Señor Jesús. Entonces Josué, como mantenían en guerra, le dijo, ¿tú eres de los nuestros o del enemigo? Dijo, ni de los unos ni de los otros, yo soy el príncipe del ejército de Dios. Así se presentó nuestro Cristo glorioso, ¿verdad? Entonces, estábamos en guerra, y estamos en guerra. Si usted lee en Efesios 6, lo que pasa es que nosotros en ocasiones somos como soldaditos de chocolate y nos derretimos, no somos esos guerreros, ¿cierto? Aquí ensambló Moisés un equipo de guerra, uno que va a la oración. No sé si a ustedes les ha llegado y la han visto, un libro y una película, Cuarto de Guerra. Interesante tener nuestro propio cuarto de guerra. Escuche, demanda de un líder que busque
el poder divino. Moisés lideró, dijo, Aarón, Ur era el asistente de Aarón, vamos a ir al collar. Vamos a hacer, y espero que ustedes me comprendan si de pronto hago mal el chiste, yo diría que se presenta la primera reunión grupal de oración acá, de Moisés, ¿verdad? Imagínense qué maravilla. Estos hombres subieron y oraron y se cansaba, levantaba las manos y el otro de un lado, del otro, sosteniéndole las manos. Qué maravilla. Por eso yo me admiro y me siento muy honrado de estar en este púlpito hoy miércoles, porque conforme es la iglesia el miércoles, es la iglesia, así va la iglesia. Una reunión de oración que realmente sustente un ministerio eclesiástico, un ministerio misionero. Escuche esto, un líder ensambla, articula y engrana un gran equipo para pelear la buena batalla de la fe. Porque recordemos, ese equipo de oración se movía bajo dos principios: confiar en Dios y depender de Dios. Y el otro equipo en obedecer, sujetarse y ser diligentes. Pero escuchen, esto es una maravilla. Ese pueblo venía cansado. Ese pueblo no había estado en un cuartel militar preparándose para ninguna guerra. Ese pueblo venía hasta cansado de esa situación. Y Josué no era ningún general de 5 soles. Era un aprendiz, un discípulo, un muy buen discípulo. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Le dio la confianza. Oído, querido pastor Roberto, me lo digo a mí mismo, a Natán. Él empoderó a Josué para que fuera a esa guerra. Se necesita un líder que empodere a los que vienen, porque si la iglesia está en encargo ministerial, los que vienen atrás tienen ese encargo ministerial. Demanda un líder que empodera a sus coequiperos para pelear la buena batalla, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. No tenía un misil, quizá tenía una espadita pequeña o una espadita más larga, ¿verdad? Pero con el poder de Dios y la disposición ganó esa batalla. Requiere de un líder que preste la debida atención a la lectura que hace Dios del ministerio que le fue encomendado. Leamos el versículo 14, quizá lo más maravilloso que podemos leer nosotros de esta porción es, escuche, y Jehová dijo a Moisés, 2 puntos. Cuando ustedes encuentran 2 puntos en un escrito, es que va a decir algo muy importante. Y escuchen esto, escribe esto para memoria en un libro. Estaba el Dios de la gloria con su libretita, mirando esa guerra, cómo se libraba esa guerra, mirando cómo Moisés ensamblaba, articulaba y engranaba esos 2 equipos ministeriales. Y al Señor le gustó y le dijo, escribe esto, y como lo dije ahora 8 días, escríbelo para enseñanza de nosotros hoy, para ejemplo y para advertencia, cómo se ensamblan 2 equipos ministeriales para servirle a Dios. Pero hay algo mucho más maravilloso. La niña, mi hija ahora decía, y yo le preguntaba a Dios, una intimidad con Dios. Y escuchen, aquí es la primera vez, quiero enseñarlos, que aparece el nombre de Josué en la Biblia, el Éxodo. Uno diría, Josué, lea el libro de Josué. Ustedes vieran en la cantidad de libros que en la Biblia aparecen del Antiguo Testamento y del Nuevo libro de Josué, pero es la primera vez que aparece. Y es la primera vez que Josué recibe una razón del Señor. Yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿vale la pena ser obediente, sujeto y diligente? Y el Señor le envió una razón a Josué. Qué maravilla, que mi hija en un rincón de la Amazonía, que algún siervo reciba una razón del Señor. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Josué había ganado una batalla, pero había que seguir guerreando. Y se los aseguro, está en toda la Biblia, el Señor se encargó por temporadas de que cada personaje fuera y le hiciera guerra a Amalek. Es más, a uno lo destituyó porque no lo hizo. A Saúl lo nombró y le dijo, usted vaya y destruya a todos los amalecitas. Y él dijo, no, pues aquí dejé unas cuantas cositas. Lo destituyó.
se encargó. Dios valida nuestro ministerio. Entonces, sintetizando esta enseñanza, mis hermanos, lo que les dije en la introducción, tenemos los dos montes Everest del ministerio: la oración y nuestra disposición. La oración, escuche esto, la oración se lleva a cabo bajo dos principios: la confianza en Dios y la dependencia en Dios. Mira lo maravilloso que dice acá, escuche esto. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y por eso este equipo de oración le buscó la comodidad y le subía los brazos. Dependían de Dios, confiaban en Dios. Y Dios fue el que a este pueblo, quizá con sus sandalias rotas, sus vestidos gastados, sin ningún entrenamiento militar, les permitió ganar esta guerra. Dios lo hubiera podido hacer. En la Biblia se narran episodios donde Dios, con solo hacer así, mató a 23,000 o hasta más. Pero Dios quería ver este espectáculo: un líder ensamblando dos equipos ministeriales, uno de oración y otro de acción. Orar y actuar. Nuestra dependencia y confianza en Dios, nuestra obediencia, sujeción y diligencia. Tener disposición es expresar de maneras amplias y evidentes nuestra voluntad para llevar a cabo una tarea que a su vez hace parte del propósito de Dios. Déjenme hacer uso de una ilustración adicional más que tiene que ver con ustedes. Estoy de despedida de esta iglesia, pero me voy con mucho gozo, me voy con la paz de Dios, de saber que es una iglesia hermana con la cual podemos contar para ensamblar, articular y engranar equipos ministeriales. Me voy con ese gozo. Lo he vivido por 3 años consecutivos. Qué bonito verlo uno en la realidad y que no solamente está de labios para afuera. En noviembre del año pasado, esta iglesia local, con sus autoridades legítimas y además 2 familias en particular, mostraron la disposición de enviar a Bogotá 3 jóvenes para llevar a cabo una tarea específica, la escuela bíblica vacacional, que a su vez hace parte de los propósitos de Dios, la difusión del evangelio desde los más niños, ¿verdad? Esa disposición de esta iglesia hizo que estos 3 jóvenes de 2 familias reconocidas de esta iglesia hicieran parte del ensamblaje, articulación y engranaje de este equipo ministerial para llevar a cabo esta tarea. Ustedes supieron cómo se manifestó la gracia de Dios en ese evento en el cual ustedes se dispusieron a participar. ¿Sabe cómo empezó eso hace 400 días? En la casa de mi hija invité a tomar café a 2 de las familias pastorales de acá y les dije: les pido oración por esto. Entonces empezó engranando un equipo ministerial de oración. Oremos por esto. Y luego ensamblamos un equipo de acción. Ellos se dispusieron, nosotros lo hicimos y de verdad que me faltaría tiempo para decirles lo maravilloso que fue esto. Mis hermanos, la oración y la disposición son 2 fundamentos que le agradan a Dios, que le sacan una sonrisa a Dios. Pero más que eso, que Dios se complace y nos da la victoria en muchas guerras que tenemos los ministros, inclusive dentro de las propias iglesias, que tenemos dentro de nuestras propias familias, que tenemos en los ministerios. Dios se agrada de eso. Pero vamos a hacernos unas aplicaciones, mis hermanos, porque esta enseñanza no quedaría completa si no nos retamos a eso. Si yo te preguntara a ti, ¿a ti te gusta trabajar en equipo? Tú me dirías: sí, hermano, claro que sí, por supuesto que sí. Si yo te preguntara, ¿te has puesto a pensar si tú eres un estorbo para
el trabajo en equipo, ¿tú te quedarías pensando? Si yo te dijera, hermano, tú eres una persona que dentro del ministerio confías en Dios y dependes de Dios, el examen tendría que ser mucho más minucioso. Pero si yo te dijera, hermano, analízate con lo que has dicho, si tú eres obediente, te sujetas y eres diligente, tendrías que llegar a la reflexión que tendrías que postrarte ante Dios de rodillas y decirle, Señor, a ti te agrada la oración y mi disposición, pero a tu manera, con confianza, dependencia en Dios, obediencia, sujeción y diligencia. Esto no me lo estoy inventando yo, está todo aquí en el texto. En nuestro trabajo ministerial para Dios debemos hacer frente a diferentes situaciones que en ocasiones son realmente complejas. Aquí tenemos una situación real de Moisés, empezando tercer mes, y como le dijo Dios a Elías, come y duerme porque largo camino te espera. A Moisés le esperaban otros 40 años de ministerio con este pueblo que no era nada fácil. Más aún, estas situaciones complejas se convierten en retos y desafíos monumentales. Pero este evento histórico, fruto del obrar de Dios, nos enseña que con oración y disposición Dios obra su gracia perfecta y nos puede dar la victoria, como fue en este caso. ¿Saben que Moisés terminó expresando unas palabras que quiero que me acompañen al versículo 15 y 16 de este Éxodo 17? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Moisés leyó bien. Moisés dijo, Jehová es mi estandarte. ¿Saben una cosa? Yo leo en mi Biblia y tú tendrías que leer en la tuya que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, orando por este ministerio eclesiástico, por el ministerio eclesiástico en Bogotá, por el ministerio misionero en la Amazonía, donde se encuentre. Él dijo que si nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, orar y mostrar nuestra disposición, Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Moisés fue un instrumento de poder en las manos de Dios. La iglesia del Señor es un instrumento de poder en las manos del Señor. La vara, era una vara. Moisés, cuando Dios lo llamó, tenía una varita, quizá por sus muchos años la sostenía, quizá como él era un pastor acostumbraba a llevar esa vara. Y saben que un día sería interesante dar una serie de sermones acerca de esta vara de Dios, que él la llamó la vara de Dios. No solamente Moisés era un instrumento de poder en las manos de Dios, sino esa vara. ¿Saben? La iglesia es un instrumento de poder en las manos de Dios. ¿Saben? El ministerio, los dones que Dios te ha dado son esa vara, ese cetro. Pero hay que manejarlo con esos 5 principios. En la oración, confianza y dependencia en Dios. Y en la acción, obediencia, sujeción y diligencia. Tenemos que ensamblar, articular y engranar equipos de oración. Moisés, Aarón y Hur. Un equipo ministerial de oración. Josué y un buen número de varones que él en el versículo 9 le dijo que escogiera. Moisés ensambló, articuló y engranó un equipo ministerial en el cual Dios era su estandarte. Este equipo triunfó bajo la gracia de Dios y el poder de Dios. Dios permitió que esto sucediera y pidió que esto quedara escrito para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza y para nuestra advertencia. ¿Cómo se hace ministerio para Dios? ¿Cómo Él se agrada de esto? Mis hermanos, cierro esta enseñanza con el título que le di. La oración y nuestra disposición agradan al Dios
a quien servimos. Ustedes lo han visto en el texto, ustedes han visto la trazabilidad de ese diseño de Dios, de ese diseño para nuestro ministerio. Por eso nosotros no debemos romper los planos que hizo Dios. Así que, mis hermanos, en verdad que estoy muy agradecido con ustedes, con esta iglesia local, con este ministerio. Yo espero que Dios en su gracia, en su soberana voluntad y en su providencia nos permita a nosotros, la Iglesia Bautista Misionera Faro Perpetuo de Gracia, seguir articulando, ensamblando y engranando un equipo ministerial para trabajar para los propósitos de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Padre glorioso, gracias te doy por mostrarnos en tu palabra, Señor, este diseño maravilloso, Señor. Gracias porque hoy lo sustentas, Padre Santo. Gracias porque la iglesia del Señor puede tener coequiperos ministeriales. Señor, los grandes misioneros y misioneras han tenido detrás unos equipos ministeriales de oración y de acción maravillosos. Yo suplico que esta iglesia y la iglesia en Bogotá los tenga. Yo suplico que a su vez seamos bendición para muchos misioneros, Padre Santo, Señor. Gracias, Dios, te doy una vez más por Paco y Marily, por este ministerio aquí. Gracias te doy por sus sucesores, los que aceptaron el encargo ministerial. Gracias te doy porque hoy nos has honrado a mí y a mi hijita y a mi esposa al estar en esta iglesia, Señor, y de qué manera, Señor. Bendice al pastor Roberto, al pastor Alfredo, Padre Santo, que están a cargo de esta iglesia en la ausencia de Natán. Bendice a Natán y a su familia, Señor, en su ausencia, Señor. Tráelos con bien, Señor, y llénalos de vitalidad espiritual para los retos y desafíos que se siguen, Padre amado. Te alabo y te bendigo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.